El primer temita que vamos a ver es el tema de triángulo. Bueno, acá estoy viendo la figurita, plantean un terreno en forma de triángulo isósceles. Aquí. Ya está. Y ese terreno será dividido de esta forma, ¿no? Ya, algo por acá. Ya, entonces mi figurita viene por aquí. Punto P, punto Q. Primer dato. El lado AB es igual al lado BC. Eso quiere decir que nuestro triángulo es isósceles, ¿no? Por dato. Y además se conoce que el perímetro, por notación, perímetro es 2P. Perímetro del triángulo APQ. Este perímetro es 36. Si se conoce ello, preguntan ¿cuánto es la distancia entre los puntos P y C? P y C. Pero pide que esa distancia sea el mayor entero posible. Es decir, se requiere el X mayor o máximo entero. Mire, qué interesante. Ni bien empezamos con situaciones de máximos. ¿Está bien? Con situaciones de máximos. Ya. En el capítulo triángulo, ¿conocemos alguna ley, teorema que nos permita calcular un máximo, un mínimo? Bueno, para ello hay que ver primero cuáles son las condiciones. Las condiciones son las siguientes. Primero, triángulo isósceles. Si estos dos lados miden igual, entonces estos ángulos tienen que ser iguales. ¿Está bien? Por ahí empezamos. ¿Cuál es la siguiente condición? La siguiente condición es que el perímetro de esta región sombreada, APQ, le voy a dar los nombres A, B y C. Entonces, ese perímetro es 36. ¿Qué significa? Que la suma de esos tres tiene que dar 36, ¿no? ¿Vamos? Acá donde les preguntaba si conocemos un teorema que nos permita relacionar a los lados de un triángulo. Sí, hay un teorema conocido. Este teoremita se llama teorema de la existencia del triángulo. ¿Qué decía el teorema de la existencia? ¿Y por qué se le llama así? Para que un triángulo exista, dice el teorema, un lado tiene que ser menor a la suma de los otros dos y al mismo tiempo mayor que su diferencia. ¿Sí recuerda ese teorema, la existencia? Entonces, vamos a plantear esto. Voy a tomar el lado A y por existencia puedo afirmar que él es menor que la suma de los otros dos. B más C. Pero de alguna manera tengo que utilizar el dato del perímetro, que es la suma de los tres. Entonces, voy a repetir esto. A es menor de B más C, pero acá haremos un artificio. Le sumaremos el valor de A este lado con la intención de tener el perímetro. Pero si yo sumo A por aquí, para no alterar, tengo que sumar A por el otro lado. ¿Se da cuenta? Entonces,
Esto se transforma en 2A menor que esta suma, que es 36. O sea que la es menor, sacando mitad. Ahí está, jóvenes. Ya tengo un límite. Este lado A es menor de 18 por el teorema de la existencia. Pero el problema no me pide el A, me pide el X, que está por acá. Pero yo creo que esto nos ayuda a encontrar el valor de X. De alguna manera hay que relacionar. ¿Qué otro teorema del triángulo me permite relacionar los lados y los ángulos? Aparte del teorema de la existencia. Corresponden. Muy bien. Ese de ahí. Ya lo vamos a aplicar. Sí. Por teorema de correspondencia. ¿Y qué es lo que dice ese teorema de la correspondencia? En un triángulo. Cuando la correspondencia plantea que a mayor ángulo debe haber mayor lado opuesto y viceversa. Mayor ángulo, mayor lado opuesto. Acá para relacionar el lado A con el lado X, voy a trabajar en el triángulo APC, pero previamente puedo comprobar lo siguiente. Si le llamo un ángulo alfa a él, se observa lo siguiente. ¿Qué es lo que se observa? Se sabe acá que alfa es más pequeño que teta. ¿Qué lo estamos viendo? Alfa es menor de teta. Entonces, por la correspondencia aplicado al triángulo APC. En el triángulo APC podemos ver que acá está alfa y acá está teta. O sea, alfa es menor de teta. Si sabemos que alfa es menor de teta por correspondencia, frente de alfa está X. También tiene que ser menor al lado que se opone a teta. Y enfrente de teta precisamente está el valor de A. Entonces por la correspondencia se sabe esta relación. Pero del resultado anterior lo voy a trasladar aquí. El resultado anterior, se sabe que A es menor de 18. Yo creo que con eso ya podemos rematar el ejercicio. Porque aquí la suma de estas dos me va a permitir cancelar el AB. A la derecha, a la izquierda. Y tenemos que el X, bueno, como la desigualdad es la misma, se mantiene. Es menor de 18. ¿Se da cuenta? El límite está establecido. El X es menor de 18. Eso me confirma que lo máximo, el mayor valor entero posible, sería el valor de 17 porque es menor a 18. Ahí está, muchachos, nuestra primera respuesta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos con fe, sí se puede, sí se puede. ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar, por favor? ¿Todo o alguna parte, no sé, me dice? Desde donde dijo correspondencia. Ya, muy bien. ¿Qué dice el teorema de correspondencia? El teorema de correspondencia dice que a mayor ángulo, mayor lado opuesto. O sea, digamos, ¿no? Si yo tengo alfa con beta, este lado es y y este lado es x. Correspondencia. Si yo sé, por ejemplo, que alfa es mayor de beta, si yo sé que alfa es mayor de beta, entonces, ¿a alfa quién se le opone? Lado y. Entonces y Claro. también es mayor, varía de forma correspondiente en el mismo sentido que lo que mira beta. ¿Qué es lo que mira beta? X. Eso es lo que dice el teorema de correspondencia. Entonces lo estoy aplicando al triángulo APC. En el triángulo APC conozco, acá veo, mira, alfa es menor de teta. Alfa es menor de teta. Si alfa es menor que este ángulo, acá está, enfrente de alfa, ¿quién está? X.
Entonces X también es menor que lo que está enfrente de teta. ¿Quién está enfrente de teta? El A. Ahí estoy aplicando la correspondencia. Si alfa es menor de teta, entonces X es menor de A. Y del paso anterior, de la existencia. En la existencia salió que A es menor de 18. Lo estoy trayendo acá. Lo he trasladado acá para comparar. Lo que yo quiero es X. Yo quiero que el A se vaya. Entonces sumo y al momento de sumar, el de la izquierda y la derecha en la suma se cancela. Y como la desigualdad, los dos son menores, se mantiene menor. X menor a 18. Termina siendo 17 lo máximo entero. ¿Ya? Ya, gracias, profesor. Muy bien. En la siguiente jornada ya vamos a estudiar el triángulo y ahí vamos a explicar con mucho mayor detalle todas las leyes asociadas. Teorema de la existencia, de la correspondencia, relaciones angulares, todas las variantes posibles se indicarán, ¿no? Es como un pequeño adelanto, ¿está bien? De lo que se va a hacer ya en la siguiente clase. Siguiente tema. Bueno, vamos a ver nuestro segundo ejemplo, chicos. Nuestro segundo ejemplo dice así. La figura muestra un poste que está a punto de caerse, pero se sostiene por las barras o los soportes A, B y B, C. Ya. Datos. Se sabe que AD es igual a DC y es igual a BC. Entonces acá estos tres miden lo mismo. Además, el ángulo que forma AB con el poste, este es el ángulo entre ellos, es 30 grados. Pregunta, ¿cuánto mide el ángulo que formará el poste pero con el otro soporte BC? Ya está. Bien, esas son las condiciones. Sépase lo siguiente. Acá el tema es congruencia de triángulos. En geometría, ¿a qué llamamos figuras congruentes? ¿Qué llamamos figuras congruentes? Aquellas figuras donde todo se repite. Son idénticas, igualitas. Igual forma, igual tamaño. Si hablamos de triángulos, serían congruentes si todos los ángulos y los lados miden lo mismo para los dos. Inclusive hay criterios, ¿no? ¿Se acuerda? Al criterio ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Y hay otro criterio más, que es lado, lado, lado. ¿Ya? Entonces aquí, para buscar congruencia. Por ahí lo que se hace generalmente es hacer un trazo, si es que no se observan los triángulos directamente congruentes. Además, acá veo un isósceles y eso ya me dice que este ángulo X se debe repetir acá. Listo. Ya, entonces, como le decía, acá directamente no veo ninguna congruencia. Sin embargo, vamos a hacer un trazo. Recomendación, nota, nota. El trazo recomendado. Cuando usted trabaja con un triángulo isósceles,
el trazo sugerido es el siguiente. La base, que es el lado distinto, hacia la base se le debe trazar la altura. Sí, en dirección de la base se traza la altura. ¿Por qué nos conviene trazar la altura? Por una sencilla razón. La altura se confunde con otras líneas. No solo es altura, también es mediana. Llega al punto medio. Y no solo es mediana y altura, también es bisectriz. Estos ángulos son los mismos. Le podemos decir la teoría del BAM. Porque esta línea es bisectriz, también es altura, también es mediana mediatriz. Entonces todas las líneas se confunden. Por ello es que nos conviene hacer ese trazo. Entonces acá yo tengo un triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales y este lado sería la base, el lado distinto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos la altura sobre esa base. Y si trazamos la altura, ya sabemos que llega al punto medio. Estas dos, no sé cuánto miden, pero sí sé que son iguales. Le voy a poner M a cada uno. ¿Qué otra cosa más se observa? Un ángulo de 30, que no es cualquier ángulo. 30 grados tú sabes que es notable. Por favor, eso ya le corresponde al alumno saber los triángulos notables. El triángulo de 30 y 60 se caracteriza por esta forma. Si 30 mira una cantidad, la hipotenusa es su doble. Y el otro cateto es, por Pitágoras, k raíz de 3. ¿Está bien? Ya. Entonces, para darle uso al ángulo de 30, vamos a trazar por acá 90 grados. ¿Qué te parece? Ahí está. Cosa que este triángulo rectángulo de 30 y 60, yo veo acá que la hipotenusa mide 2m. La hipotenusa mide 2m. Eso quiere decir que acá esto mide m. 30 mira la mitad. Bueno, yo creo que ahora solo nos queda observar los detalles. A ver, este triángulo con este triángulo. ¿Sí? No sé, ¿tú qué dices? ¿Serán congruentes? En todo caso, hay que observar, ¿no?, los datos. Los dos son triángulos rectángulos. Los dos tienen la misma hipotenusa, serrucho, serrucho. Y los dos tienen el mismo cateto, cateto M, cateto M. Oye, si yo le aplico Pitágoras, teniendo la misma hipotenusa y el mismo cateto, por Pitágoras me va a salir el mismo cateto segundo para los otros dos. Si esto me sale un K, el otro también sería K. Esto me confirma que los triángulos sombreados son congruentes. Hay una congruencia de los triángulos sombreados. Acá el criterio sería el de los tres lados repetidos. Y como son congruentes, los demás elementos también son iguales. Por ejemplo, acá el lado K está mirando a X. En este otro, el lado K también mira a X. Eso es congruencia. Ya está. Fíjate que en el punto D ya todo se define. Porque en ese punto la suma de ángulos da 180, es una media vuelta. Veo 2x más 60. Quiere decir que el x, oye, si resolvemos sale 60 grados. Sale 60 grados. Está bien, jóvenes. Entonces, miren, eso pertenece al capítulo congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos. Vaya viendo y aprendiendo algunos casos, cómo trazar, trazos que sean de ayuda para encontrar congruencia. ¿Está bien? Ya. Listo. ¿Estamos bien o hay alguna consulta? ¿Conforme entonces?
Todo bien, profe. Muy bien, entonces tengo un trapecio. Capítulo 3, o perdón, problema 3 sería el capítulo cuadrilátero. En el capítulo cuadrilátero, que también lo vamos a estudiar, por supuesto, vamos a ver cuáles son todos los tipos de cuadriláteros. Hay dos grandes grupos que se le llama cuadriláteros convexos y no convexos. Lo más común es trabajar con cuadriláteros convexos. Dentro de la clasificación de los convexos hay tres grupos. Los llamados trapezoides, que son cuadriláteros que no presentan paralelismos entre sus lados opuestos. Luego están los trapecios, donde sí hay un par paralelo, que son las bases, y los otros lados no son paralelos. Y el tercer grupo de cuadriláteros son los que tienen doble paralelismo. Eso ya se llamarían paralelogramos. ¿Sí? Ya, nuestro ejercicio 3 trabaja con trapecio. Y trapecio todavía isósceles. Así lo dice, trapecio isósceles. Y ya está. Entonces sería así. Y dice que este tablero de madera, triple y algo así, se le va a realizar un corte a partir del punto C y debe llegar al punto medio de este lado AD. Realizamos el corte. Sería así. Entonces, este punto M es punto medio. Está dos igual. Trapecio isósceles. Y luego nos dice, ¿no? Luego nos dice. Ya, acá menciona. Ya. Tal que la distancia desde el punto A hacia la recta de corte mide la mitad del borde AB. A ver un momento. ¿Cómo planteamos esto de la distancia del punto A hacia la línea de corte? La distancia de un punto sobre una línea, ¿cómo se representa? Fácil. Distancia de punto a una línea es la perpendicular. Esto es la distancia del punto a la recta. Me dicen que la distancia de A, que es un punto hacia la recta, la línea de corte, mide la mitad de este lado AB. Pero yo no le puedo trazar acá directamente la perpendicular porque veo acá un ángulo obtuso. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prolongar. Prolongar, claro que sí. Se debe prolongar y en esa prolongación podemos trazar esa distancia. Ahí está. Listo. Ahora, si esta distancia vale K, digamos, me dicen que esta mide la mitad del lado AB. Entonces AB mide 2K. Y además, el trapecio es isósceles. Si el trapecio es isósceles, estos dos lados miden igual también. Este también es 2K. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo que forman la línea de corte, ¿no es cierto? ¿Con cuál? Con CD creo que es, ¿sí? Correcto. Ya, me piden qué ángulo forma la línea de corte con CD. Este de acá. Bueno, le decía, ¿no? Durante el avance del curso tenemos que ir aprendiendo a hacer trazos básicos que nos den solución a ejercicios. Esa es la naturaleza del curso, un curso gráfico donde hay que hacer ciertos trazos. Por ejemplo, aquí. ¿Para qué me dan este punto medio? ¿Cuál es la condición? ¿En qué me ayuda? Vamos a trazar una perpendicular buscando una congruencia.
Vamos a ver si resulta. Acá tengo un ángulo alfa y enfrente tengo alfa. Son opuestos. Si a este le llamo beta, los dos tienen que sumar 90. Alfa 90, acá estoy seguro que es beta de nuevo. Y eso me confirma qué pasa con estos dos triángulos. Esos dos triángulos, muchachos, sí son congruentes. Vamos a decir, acá se aplica la congruencia de los triángulos sombreados por el criterio es ángulo lado ángulo. Como ya sabemos que son congruentes, cualquier otro elemento entre sí se repite. Entonces, este alfa está mirando K. El otro su congruente hace lo mismo. Alfa, también le vamos a poner K enfrente. Jóvenes, triángulo rectángulo, creo que ya está definido acá. La hipotenusa es 2K y enfrente está la mitad K. Triángulo notable. Por triángulo notable reconocemos que el X es conocido, pues, ¿no? 30 grados. El cateto es la mitad de la hipotenusa. Tiene que ser 30. ¿Está bien, jóvenes? ¿Vieron los tracitos? ¿Vieron los tracitos? Nuestro siguiente capítulo a recordar tema ¿y cómo van en el tema polígonos? ¿Cómo van en el tema polígonos? Bueno, vamos a estudiar también el capítulo de polígono, vamos a ver todas las fórmulas, propiedades posibles, pero vamos a colocar acá, ¿qué les parece? Un formulario básico que nos recuerde, ¿no? Los teoremitas de los polígonos. A ver. Por ejemplo. Profe, Sí, escucho. disculpe, ¿por qué le había puesto 2K? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué le había puesto 2K? No escucho. ¿Lo puede tipear? A ver. Profesor, pregunta por qué le has puesto 2K. Ay, ahora sí, ya le escuché. ¿Por qué le puse 2K aquí? Acá. Sí, Porque, a ver, lee, por favor, lee con atención qué te dice el problema. ¿Qué tipo de trapecio es? ¿Te dicen o no te dicen? Trapecio, isósceles. ya es. Profesor, disculpe, la distancia de un punto hacia una línea siempre va a ser perpendicular, ¿verdad? Así como lo dice el problema. Sí. Mira, una cosa es distancia, para aclarar eso, ¿ya? Lo que me está preguntando. Una cosa es la distancia de un punto a otro punto. ¿Qué me sale la distancia de un punto a otro punto? El segmento que los conecta. Pero otra cosa es la distancia de punto a recta. ¿Quién es esa distancia? La perpendicular. ¿Ya? La perpendicular. Solo que acá no podía trazar la distancia directamente por el ángulo obtuso. Entonces me veo obligado a prolongar la línea y allí sale la distancia perpendicular. ¿Se da cuenta? Vamos a un de criterio. Ahora, el problema dice que esta distancia mide la mitad de AB. Si yo le pongo K, este tiene que ser 2K para que él sea su mitad. Pero como el problema afirma que el trapecio es isósceles, ¿qué significa isósceles? De lados Dos lados iguales. iguales. Entonces, este 2K lo pasamos acá, pues, por ser isósceles. Y acá ya se confirma que este triángulo sale notable. 2K con K, triángulo notable de 30. ¿Sí? ¿Se aclaró el asunto? ¿Estamos? Sí, Gracias, profe, profesor. gracias. Ya me di Sí, cuenta. sí. Pues siempre hay que leer bien toda la información porque ahí van a estar los datos, ¿ya? Bueno, cualquier cosita siempre me dicen para poder aclarar. Ahora sí puedo pasar a polígono. En los polígonos, un recordatorio básico mínimo de alguna forma. Por ejemplo, la sumatoria de las medidas
de los ángulos internos. Tenemos esta fórmula. 180 por n menos 2. Recuerde que n representa la cantidad de lados de un polígono convexo y que esta cantidad siempre debe ser un valor entero positivo, ¿no? Por si acaso. Ya, sumatoria de los ángulos internos, 180 por n menos 2. Otra fórmula, sumatoria de las medidas de los ángulos externos. ¿Qué formulita es acá? Para polígono convexo, 360 grados. ¿Está bien? Otra fórmula, el número total de diagonales. ¿Cómo sale el número total de diagonales en un polígono? Eso sale N menos 3. n por... N menos 3. Ah, muy bien. N menos Sobre 3. 2. Chévere, me dijeron bien la fórmula. N por n menos 3 sobre 2. Otra. Número total de diagonales, pero diagonales medias, que son distintas a las comunes. La fórmula de la N diagonal. por N menos 1 sobre 2. Muy bien, otra vez. N por n menos 1 sobre 2. Bacán. Ya. Para completar nuestro mini resumen de fórmulas del polígono, recuerden que los polígonos también se clasifican. Dentro de los tipos de polígonos hay un polígono especial donde se repiten todos los lados y todos los ángulos. A este polígono, ¿cómo se le llama? Se le llama polígono, el que repite todo. Polígono. ¿Está bien? Polígono regular. Como todos los ángulos y lados se repiten, esos ángulos son calculables, tanto el ángulo interior, el ángulo exterior y el ángulo central. Usted tiene que saber cómo calcular cada uno. Por ejemplo, la medida del ángulo interior va a salir en función de la suma de todos los interiores, que es 180 por n menos 2. Y se divide entre la cantidad de lados, n. En el caso se quiera la medida del exterior, usted debe saber por teoría que el ángulo exterior del polígono regular mide igual que su ángulo central. Los dos miden lo mismo. En ambos casos, exterior y central se calculan así. La suma, que es 360, se divide entre la cantidad de lados, que es n. Así que, jóvenes, ahí tenemos un formulario básico, pero ya nos permite resolver problemitas. Vamos a ver entonces una aplicación. Vamos con el ejercicio 4. Habla de dos polígonos. Un polígono, bueno, como no sé cuántos lados tiene, le voy a colocar n lados. Y ese polígono tiene que ser comparado, dice acá, con otro polígono que tiene 3 lados menos. Ya, este polígono n menos 3 lados. Ya, pero acá la comparación es respecto a los ángulos internos. Dice, el ángulo interno del primero excede en 20 al interior. El ángulo interno, está bien, al interno del otro en 20. Quiere decir que si acá tomamos un ángulo interno del primero y acá tomamos el ángulo interno del segundo, el dato es el siguiente. La medida del ángulo interno del primero
es igual a la medida del ángulo interno del segundo incrementado en 20, ¿no? Porque lo excede en 20 grados. ¿Está bien? Ya. Ahora, como los dos son polígonos regulares, acabamos de revisar nuestro formulario y sabemos que el ángulo interior es 180 por el número de lado menos 2 entre el número de lados. Se podría reemplazar acá 2 veces y hacer las operaciones. Pero acá yo lo veo un poquito operativo si reemplazo esta fórmula. Podemos optar como una recomendación por un artificio, llevarlo al externo, porque el externo puede ver que la fórmula es mucho más rápida y directa. Pero, ¿cómo lo llevo al externo? Fácil. ¿Qué relación tienen un interno con un externo? El interno con Son el externo suplementarios. son suplementarios, suman 180 y le puede hacer el cambio rápido y directo. Lo pone como suplemento. Interno 1 es 180 menos el externo 1. Interno 2 sería 180 menos el externo 2, más el incremento de 20. Cuando lo pasa a los suplementos, el 180 igual se cancela. Cuestión que lo ordene nada más y va a salir así. Medida del ángulo exterior 2, sale medida del ángulo exterior 1, más 20. ¿Se da cuenta? Ya, y acá la fórmula es directa. Ángulo externo, 360 entre el número de lados. El externo del segundo polígono sería 360 entre este número de lados. N-3. Debe ser el externo del primero, que tiene n lados. Le ponemos 360 entre n entonces. Más 20. Es más, acá puedo reducir 20ava. La 20ava acá es 18. 18 entre n-3 resulta ser igual. Acá también es 18. 18 entre n más 1. Ya le saqué 20ava. 1. Es más, ni siquiera lo opero. Creo que se puede hasta tantear. Porque recuerda que n es una cantidad entera positiva. Tiene que ser mayor de 3. Divisor de 18. O sea, puede ser 6 o puede ser 9. Si reemplazo 6, sería acá 3. 18 entre 3, 6. 18 entre 6, 3. 9. Más 1, 4. No me da el 6. Con 9. Con 9 creo que sale, ¿no? Se resuelve con N9. Sí, con N9. Compruébelo. Si es 9, acá es 6. 18 entre 3. 18 entre 6 es 3. 18 entre 9 es 2 y 2 más 1 es 3. Sí, comprobado. Se resuelve con N9. Entonces puedo responder qué cosa me piden, ¿no? Lo que me piden dar por respuesta es cuánto mide el ángulo interno del primer polígono. El primer polígono 140. 9. Entonces, la medida del ángulo interno del primero, ya puedo utilizar mi fórmula porque conozco el lado y es reemplazable, ¿no? 180 por el número de lados menos 2. Si el número de lados es 9, menos 2 es 7, y dividido entre el número de lados, que es 9. Te sale 20 por 7. Debes tener la clave que diga 140 grados. Esa sería la respuesta. Muchachos, vamos avanzando.
Determinado. Ya. Muchachos, el siguiente temita, circunferencia sería, ¿no? De acuerdo a lo que observamos acá. A ver, algo de circunferencia.
Bien, tenemos la siguiente situación, muchachos. Este es nuestro gráfico. Puede ser un poquito, ¿no? Ya. Sí, ahí estamos. Dice que hay una especie de rampa que se apoya sobre una superficie semicircular, ¿no? Y lo hace en este punto de apoyo, punto de tangencia D, y acá estaría su diámetro AB. Si me dice que esto es diámetro, tiene que contener al centro, necesariamente, ¿no? Además, el ángulo en esta posición DEB es de 119. Si es así, la pregunta es, ¿cuál es la inclinación de la rampa respecto de la superficie? Respecto de este ángulo. ¿Se da cuenta? Ya está. Bueno, muchachos, entonces, nociones básicas de la circunferencia. Por ejemplo, del centro a la tangencia, sabemos que se forma siempre un ángulo recto. Acá hay 90 grados. Pero tengo que darle uso a este dato, el ángulo de 119. Entonces, yo creo que me puede ayudar este trazo. ¿Con qué me ayudo en este trazo? Se va a formar, pueden ver acá un cuadrilátero que está dentro de una circunferencia. Por cierto, ¿cómo se le llama a aquel cuadrilátero que va dentro de una circunferencia? Tiene un nombre, ¿no? Tiene un ¿Inscrito? nombre. A ver, lo recordaremos acá un costadito. Si un cuadrilátero va dentro de una circunferencia, a eso se le llama cuadrilátero inscrito. Inscrito. Así es. Muy bien. Cuadrilátero inscrito, o también se le puede decir inscriptible, ¿no? Ya, pero ¿cuál es la condición matemática para afirmar que un cuadrilátero es inscrito? ¿Qué es lo que se debe cumplir? ¿Qué es lo que se debe cumplir? Sus ángulos que son opuestos. Opuestos 180. Ah, sí, muy bien. La parejita de opuestos tiene que sumar 180. Esa es la ley matemática para los cuadriláteros inscritos. Bueno, acá ya tengo determinado un cuadrilátero inscrito, lo estamos viendo dentro de la circunferencia. Así que si es inscrito, esta pareja de ángulos opuestos suman 180. Quiere decir que este ángulo es... ¿Está bien 61? Tienen que dar 180 los dos. Ya. Ahora, del centro a este extremo es el radio. Del centro a este extremo también es el radio. ¿Qué estamos comprobando? Un triángulo isósceles, ¿no? Que aparece. R y R. Isósceles. Este 61 va a repetirse acá. Ya. ¿Me puede decir afuera cuánto tendríamos? Sabe que sale sumando, ¿no? 122. 122. Muy bien. Ya, el remate, ya lo tenemos al X. Lo vamos a rematar con la ley del ángulo exterior del triángulo. Ángulo exterior del triángulo. Este 122 también es el externo de este triángulo que contiene a X. Por lo tanto, si yo sumo estos dos, X más 90, que es el ángulo 32. recto, me tiene que dar ese 122 que está allá afuera. Por lo tanto, nuestro X, para que sea 122, debe tener clave que diga 32 grados, que sería la inclinación de la rampa. Así es, muchachos. ¿Cómo la ves?
¿Mm? Ya listo. Tenemos, a ver, un ratito. La siguiente pregunta estoy viendo ya. El siguiente tema es semejanza. Sí, sí, sí. Ojo, hay que saber diferenciar lo que es semejanza de triángulos con congruencia de triángulos, que ya hemos visto una aplicación, ¿ah? Tema semejanza de triángulos. A ver, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre la congruencia de triángulos y la semejanza? Bueno, ya hablamos de la congruencia. En congruencia dijimos que todo se repite, son dos figuras idénticas. Si es congruencia de triángulos, iguales ángulos, iguales lados. Ahora, la semejanza, ¿cómo va la cosa? En la semejanza se habla de figuras que tienen la misma forma, pero son de distintos tamaños. Para aplicar la semejanza a triángulos, a dos triángulos, si van a tener la misma forma es porque repiten los mismos ángulos, pero los lados no pueden ser iguales, porque si los lados ya fueran iguales hablaríamos de congruencia. Entonces, ¿qué pasa con los lados? Los lados en común para los dos están en una relación proporcional. O sea, en resumen, congruencia es igual ángulo, igual lado. Semejanza es igual ángulo, lados en común proporcionales. ¿Se capta la idea? También tendremos el capítulo de proporción y semejanza durante el ciclo, así lo vamos a trabajar. Pero veamos la aplicación. Un terreno cuadrado. Un terreno cuadrado es dividido de esta forma. Bien, entonces la figurita viene así. Está bien, ¿no? P y Q, ya. QD 120, BP 130. Ya. QD 120, BP 130. Se pide calcular cuánto es, la número 6, cuánto es el perímetro del terreno cuadrado. Si es terreno cuadrado, es el mismo lado X. Se va a repetir. ¿Qué dijimos acerca de la semejanza? Que buscamos ángulos iguales y lados proporcionales. Recomendación, colocar ángulos. Alfa y beta. ¿Qué relación tienen? Suman 90. En este triángulo. Ahí. Suman 90, pero acá hay 90 de dato. Como acá hay 90, ellos dos suman 90. Él es alfa de nuevo. Alfa con 90, beta. Ahí, ¿qué puedo decir de este otro? Puedo ver que los dos triángulos que he sombreado, los dos, repiten los ángulos, alfa y beta. Si repiten los ángulos, técnicamente, ¿qué cosas son? Triángulos semejantes. Entonces decimos, hay semejanza entre los triángulos sombreados. Y como son semejantes los triángulos sombreados, entonces, ¿qué se cumple? Los lados son... ¿Cómo son los lados? No son iguales, sino Proporcionales. proporcionales. Muy bien, ese es el término. Ahora, hay que ver si tenemos lados en común para establecer la relación proporcional. Dado que es un cuadrado de lado X, se nota que esto es X menos 120, la diferencia, ¿no?
todo es X con 130, este de acá es X menos 130. Así que yo creo que tenemos los lados en común. Puedo empezar en cualquiera de ellos. Voy a empezar acá en el pequeño. Alfa mira X menos 130. En el otro, alfa mira 120. Por acá beta mira X menos 120. Y en el otro, beta mira X. Ahí están los elementos en común proporcionales. Como puedes ver, es una ecuación con una sola incógnita. Ya debe estar resuelto. Por favor, apóyame con la parte operativa. ¿Me puedes indicar qué valor sale luego de la operación? Cosa que podemos dar por respuesta. Lo que piden es el perímetro del cuadrado. Y el perímetro del cuadrado es 4 veces su lado. Es 4x, ¿no? Bueno, ¿qué valor sale x para dar el perímetro? A ver, voy avanzando a la siguiente, que será relaciones métricas. Ya está. ¿Cuánto salió? Uy, ¿no te dicen por ahí en el interno? Ah, ¿no lo han operado? Estos niños. Ya voy a seguir graficando acá. 640, 640. ¿Cuánto sale el X, el lado? X sale 160. Chévere, ahí está. Ya ven mis 160 entonces. Ya, por favor, solamente cuestión de que lo opere. ¿Ah? Ya sale 160, entonces el perímetro es por 4. 640 será la respuesta. Bueno, ahora sí, entonces podemos pasar al siguiente tema, que será relaciones métricas. Relaciones métricas. Bueno, las relaciones métricas son un conjunto de teoremas importantes que nos permiten hacer todo tipo de cálculos en las figuras geométricas. O sea, podemos calcular líneas, medidas de líneas, de medianas, de alturas, de bisectrices, proyecciones. Cualquier línea, por ejemplo, en un triángulo será calculado con las métricas. Y obviamente que las métricas se van a trabajar de acuerdo a la figura, ¿no? En estudio. Pueden haber métricas en el triángulo rectángulo, métricas en el triángulo oblicuángulo, hay métricas en la circunferencia y también hasta en cuadriláteros. Claro, en cuadriláteros también hay métricas. El caso particular del ejercicio que viene, la número 7, tiene que ver con métricas del triángulo rectángulo. Así que un recordatorio breve, básico. Tú tienes los catetos, tienes la hipotenusa. Y luego se traza la altura. La altura es un elemento y al trazar la altura, recuerde que hay dos segmentos divididos que reciben el nombre de proyección. Proyecciones. Proyección M para el cateto A, proyección N para el cateto B. Formulario básico del postulante. Por ejemplo, conocer la métrica del cateto. Un cateto elevado al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Métrica de cateto. Cateto cuadrado es proyección por hipotenusa. El otro cateto B también. Cateto B al cuadrado es igual su proyección N por la hipotenusa C.
Ya, esta es nuestra primera métrica, la métrica para el cateto. Otra métrica que tenemos es la métrica pitagórica, la conocida y famosa ley pitagórica. A cuadrado más b cuadrado es c cuadrado. O sea, suma de cuadrados de catetos es equivalente al cuadrado de la hipotenusa. ¿Estamos? Ya, también está la métrica de la altura. ¿Cómo es la métrica de la altura? La métrica de la altura es altura al cuadrado igual al producto de proyección. Ahí está. Altura al cuadrado es igual al producto de proyecciones. Luego tenemos otra métrica más, la del producto de catetos, que es igual a la hipotenusa por la altura. Ya está. En la clase de métricas vamos a ver estas leyes básicas y otras propiedades adicionales. ¿Está bien? Ya, pero por ahora es suficiente. Con este recordatorio vamos a plantearnos la pregunta que sigue, la 7. Vamos a decir así. Una figurita así, ¿no? Ahora bien. Se tiene un barquito velero cuyas sogas de apoyo que conectan con el mástil son perpendiculares. De hecho, que si son perpendiculares, ya se determina un triángulo rectángulo. ¿Está claro eso? Ahora, las medidas que nos dan como dato. Las medidas que nos dan como dato. Dice por acá, a ver, BC5 AH24. BC5 AH es esto de acá. Y se pide la longitud de AB. Bueno, la métrica que vamos a utilizar, eso va a depender pues de los datos disponibles, ¿no? Por ejemplo, me piden un cateto, puedo pensar en la métrica del cateto. Y tengo de dato otro cateto más. Ah, y por acá hay una proyección. Ya. Conocido el cateto 5, vamos a aplicarle la métrica del cateto. Diremos entonces. A ver. Métrica del cateto. A este cateto 5 le voy a asignar una proyección que no conozco, le llamo M. Y como yo sé que la métrica del cateto juega con la proyección y la hipotenusa, ¿qué valor tiene la hipotenusa? La hipotenusa se va a llamar entonces, está bien así, ¿no? 24 más M es la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar, es métrica de cateto. Cateto al cuadrado, trabajo con el 5, ¿ya? Cateto 5 elevado al cuadrado debe ser igual a la proyección M
multiplicado por toda la hipotenusa, que es 24 menos m. M por 24 más m. Ya está. Yo creo que puedes deducir cuánto es el m, ¿no? No es difícil darse cuenta. Para que se cumpla acá, m debe ser 24 más 1 es 25. Y 25 por 1, 25. Igual que 5 cuadrado. Se puede comprobar que m, jóvenes, m vale 1. Y si m vale 1, ¿cuánto sale la hipotenusa? 25 es la hipotenusa. Aplicaremos por segunda vez la métrica del cateto. El cateto x elevado al cuadrado tiene que ser igual, la proyección de x es 24. Pero por la hipotenusa que es 25. Jóvenes, así sería, pero como es al cuadrado hay que sacar raíz. Por ejemplo, la raíz de 25 sale exacto. La raíz de 25 es 5. Pero ¿cuánto es la raíz de 24? 24 se descompone como 4 por 6. 4 por 6. Cuando le saca la raíz a 4 por 6, le va a dar 2 raíz de 6. Esto me lleva a la conclusión que ese cable mide 2 por 5. Debe tener clave que diga 10 raíz de 6 metros, ¿no? Sí, es la B. Ya esa es la respuesta. Qué chévere. Pero ojo, en el capítulo, métricas creo que la vamos a ver por lo menos en 2 partes, porque es amplio el tema. Creo que una parte será, creo que tienen el temario, sí tienen el temario, ¿no? En el temario debe estar indicado. Sí, sí lo tenemos, profe. Debe decir, a ver, si llegan a la parte de métricas, debe decir métricas seguramente del triángulo rectángulo y la circunferencia. Podría ser una primera parte. Y una segunda parte, ver las métricas de los oblicuángulos. Uy, ahí se ven varios teoremas. Teorema de Euclides, teorema de Apolonio, teorema de Guérot, Eso dice. teorema de Stewart, teorema de Marley. O sea, el temita es amplio, pero es muy importante en nuestro curso, porque nos permite calcular, ya lo dije, cualquier longitud de línea. ¿Está bien? Entonces, ya nos tocará en su momento, muchachos. No sé qué semana será, pero no me acuerdo. Pero vamos a ver ya métricas en su momento. Semana 11. Vamos entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con el capítulo áreas de regiones planas. Vamos a ver. Bueno, muchachos, entonces, en la geometría, una parte del estudio que tenemos es la medición de superficies. Cuando se mide una superficie que debe estar limitado por una línea cerrada y esa porción de superficie se le llama región,
El valor numérico de esa medición, la medida de una región, a eso se le llama el área. Entonces las áreas siempre se miden en unidades cuadradas. Además, tener presente que las áreas van a depender de la forma de la figura. Pueden haber áreas de regiones triangulares, regiones cuadrangulares, regiones circulares y hasta poligonales. Es un tema clásico, muy frecuente en preguntas de admisión, el capítulo de áreas. Creo que estadísticamente es el que más se ha tomado, ¿no? Así que bueno, también estudiaremos las áreas con bastante detalle en nuestro ciclo. Pero ¿cómo es el caso de la región triangular? La región triangular, cuando veamos nuestro capítulo en este ciclo, vamos a ver diversas variantes. Porque ¿cuál es la fórmula más conocida? La que siempre usamos comúnmente es la fórmula general, que es base por altura sobre 2. Sobre 2. Ya esa clásica que nos han enseñado desde el colegio. Pero ahora bien, le decía, ya cuando estudiemos el tema, vamos a ver que quedarnos con base por altura entre 2 va a ser muy limitado para un postulante. Hay que conocer diversas variantes. El área en función de los lados, la fórmula de Herón, la fórmula trigonométrica, las fórmulas en función del inradio, del circunradio, el triángulo rectángulo, el triángulo equilátero. Hay un montón de fórmulas que se podrían sintetizar. Pero yo creo que en este caso, como es un ejemplo, ¿no? Para tratar, vamos a usar el caso general nomás. Base por altura entre 2. Si queremos el área de este terreno triangular, este lado 273 metros, lo tomamos como base. Entonces, ¿qué me falta para encontrar su área? Nos debe faltar su altura relativa. ¿Está bien? Trazamos la altura por acá. Es altura relativa H. Si averiguamos cuánto es H, este problema se resuelve, por supuesto. Pero ¿cómo podemos encontrar? Vamos a ver. 30 grados y 105 grados. Si conozco estos ángulos, puedo saber cuánto mide el tercero, ¿no? Para que den 180 los tres, este tercer ángulo mide. ¿Está bien que le ponga 45? ¿Sí? Ya. Oye, 45 no es cualquier ángulo. 45 no es cualquier ángulo, es un notable. Y 30 también es notable. Ya, pues, entonces, 45, ¿cuál es su característica? ¿No es acaso iguales catetos? Iguales catetos. Si 45 mira H, el otro cateto también es H, pues. ¿Y qué pasa en el caso de 30? Si 30 mira H, ¿cuánto es el otro cateto? H raíz de 3. H raíz de 3. Muy bien. Entonces, ahí lo pone. Entonces decimos, del gráfico se desprende la siguiente información. Se desprende la siguiente información. La suma de estos dos me da todo 273. ¿Está bien? Lo sumo a los dos, me da 273. Lo que pasa que el H se repite, pues se puede factorizar. Entonces lo factorizamos, a ver. Y me queda raíz de 3 más 1 ya factorizado. Ahora, acá tenemos un pequeño inconveniente. Hay un raíz de 3 y como es un radical, para despejar H hay que mandarlo a dividir. Están dando el valor ahí en el problema. Es Es que en 1,73. el examen no tenemos nosotros calculadora para usar, ¿sí o no? ¿O sí permiten? No permiten. Entonces, jóvenes, es obligación del postulante, cuidado, acá un costadito. El alumno, el postulante, tiene que saber algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, la raíz de 2 se sabe que aproximadamente es 1,41. La raíz de 3 aproximadamente, si la memoria no me falla, es 1,73. O la raíz de 5 es aproximadamente 2,23. Por lo menos de las raíces de los números más pequeñitos. Entonces, si tú sabes que esto es 1,73, lo reemplazas.
Pero, para que son tan buena gente que en el ejercicio te lo dan como dato. Pues no te pases, creo que te están dando demasiada información. No deberían dar de dato, el alumno debería saber esto. Pero bueno, ya te lo dieron como dato. Raíz de 3 es 1,73. Y si le sumas 1, te sale 2,73. Ah, qué curioso, ¿no? Profesor, dividiendo creo que sale 100. Claro, porque acá corre la Sale coma 100. nomás, fe, mira, por 100 corre la coma y te da 273. Entonces ya está ya. La altura es 100 y con la altura ya está el área, lo rematamos. El área de la región triangular con la fórmula general nomás. Base por altura sobre 2. Mi base 273 le multiplicamos por la altura 100. Lo dividimos entre 2. Bueno, ¿y cuándo sale eso? Ya, eso va a salir. A ver. 13.000. ¿Está bien? 13.650. Sí. Debe ser así, ¿no? 13.650 metros cuadrados. Sí, profe. Chévere. Ya está. Está bonita la pregunta, ¿no? Incluido el radical que había que saber, aunque te lo dieron de dato, ¿no? Pero no esperes que siempre te lo den de dato, ¿ya? Bueno, estamos hacia la recta final. Vamos a ver en esta última partecita lo que son también geometría del espacio, sólidos geométricos, ¿ya? Hablaríamos del prisma, Chévere. Bueno, muchachos, ¿cómo van en geometría del espacio? ¿Cómo van en geometría del espacio? Vamos a ver por aquí. Ahí, profe, más o menos. Ahí, ese ahí me suena más o menos. Vamos a ver. El siguiente tema, prisma. Ya esto corresponde, chicos, esto corresponde a la geometría, como le digo, geometría del espacio. El prisma es un sólido de doble base. Ahora, los prismas pueden ser rectos, oblicuos. Más común es trabajar con prismas rectos. Y si un prisma da la casualidad que su base es un rectángulo, si su base es un rectángulo, a eso se le va a llamar paralelepípedo. Por ejemplo, en el ejercicio que viene, en la número 9, habla de un container. Un container, ¿no? Algo así. Ya. Como puede ver, si el prisma tiene base rectangular, eso da como consecuencia que todas las caras también son rectángulos. Así que este prisma recibe el nombre particular de paralelepípedo. Bueno, paralelepípedo rectangular, para ser más preciso. Entonces, acá tenemos las medidas de ese container que tiene forma de paralelepípedo. Dice que uno de sus lados debe ser el largo, mide 10 metros. Mide 10. Y los otros lados están en función de una variable x, ¿no? Están en función, dice acá, x más 1 y 3 menos x. X más 1 y 3 menos x. Bueno, digamos así. Ya, ¿qué es lo que se pide calcular? Atención con eso. Piden calcular el valor de x
si el volumen del sólido, ojito con la palabrita esta, si el volumen del sólido es lo máximo posible. Otra vez con estos casos de máximos o mínimos. Qué chévere. Eso tenemos que ir aprendiendo a lo largo del ciclo, en cada capítulo, estrategias para calcular máximos. Ya. Lo que sí sabemos acá es cómo calcular el volumen del sólido. ¿Cómo se mide el volumen de un paralelepípedo? Se multiplican los tres lados, largo, Facilito, ¿no es ancho y cierto? altura. Eso es, claro. Se multiplican las tres dimensiones. 10 por x más 1 por 3 menos x. Entonces acá lo que se busca es el máximo volumen. Que este volumen sea lo máximo. Si yo quiero lo máximo, este 10 no me va a afectar porque este es un número constante, no cambia. Lo que va a cambiar son estos dos factores porque dependen de una variable x. Cambia el x, cambia los factores, cambian los productos. Por eso, de todas las posibilidades, habrá una que sea lo máximo posible. Entonces, lo que tenemos que buscar es el máximo valor de ese producto. Bueno, pues, diremos lo siguiente. A ver. Hay teorías que nos permiten calcular máximos. O sea, va a depender de la forma del ejercicio, el tipo de datos. Le voy a dar una pequeña nota, una observación, que no solo lo utiliza en la geometría, es una herramienta de la matemática en general, ¿no? Fíjese bien. Si dos cantidades suman un valor constante, entonces el producto de esos dos valores, su producto será lo máximo si y solo si cada uno de ellos son iguales, pero deben ser iguales a la mitad de esa constante. Por favor, entienda bien esta ley matemática. Un ejemplo, profe. Un ejemplo, ya, muy bien. Me parece muy bien un ejemplo. Ya. En su mente. Vamos a suponer que dos cantidades suman 10. ¿Está bien o no? 10. Ya, trabajemos con enteros, ¿no? ¿Qué valores enteros pueden sumar 10? Que sea siempre una constante 10, que no cambia. Puede ser 9 más 1, ¿verdad? 9 con 1. ¿Qué otros valores pueden sumar 10? 8 con 2. ¿Está bien? 8, 2, otro. 7, 3, 6, 4 y 5, 5, ¿verdad? 5. Ya, entonces, esa parejita 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5, todas suman 10, es una constante. La pregunta es, entre todas ellas, ¿dónde se produce el producto, la multiplicación mayor de máximo valor? A ver, revisa. 9 y 1 que suman 10, 9 por 1 nos da 9. La siguiente, 8 con 2 que dan 10. Si lo multiplicas, ¿cuánto arroja? 16. 16. El siguiente, 7 con 3. Si lo sumas te da 10, pero su producto, 7 por 3, Sería 5 con 5. 21. 6 con 4, 6 por 4, 24. Y la última que es 5, 5, ¿no? 5 por 5, 25. 20. Ese 25 le gana a todos, ¿te das cuenta o no? Es el máximo, Sí. el mayor valor. ¿Captaste la idea? Sí, Entonces, si dos cantidades suman, por ejemplo, ¿qué dijimos? 10, que es una medida constante, ¿cuánto se produce el máximo valor de la multiplicación de ellos?
¿Te das cuenta que fue en el 5-5? Cuando los dos fueron iguales y cada uno, 5-5, cada uno es la mitad de 10 de esa suma constante. Pues. Eso es lo que está dicho acá. Si dos cantidades suman un valor que es constante, entonces el producto de ellos, de ellos dos, su producto es lo máximo. ¿Cuándo será lo máximo? Cuando cada uno tiene que ser igual, ¿no? Pero igual a cuánto? A la mitad de la suma constante. ¿Ya se entendió la idea? ¿Sí? Ahora, Sí, profesor, gracias. ya, con numeritos se nota rápido, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que el alumno tiene que ser un poquito observador, pues. Si tú ves que quieres maximizar un producto, revisa por si acaso, pues, ¿no? Si la suma de ellos te da una constante. Entonces vamos a decir, se observa lo siguiente. Comprobaremos si se cumple o no se cumple. Se observa lo siguiente. ¿Qué pasaría si a esos dos factores los sumamos? El x más 1 es un factor. Le sumo el otro factor, que es 3 menos x. ¿Cuánto resulta la suma de esos dos factores? 4. ¿Te das cuenta que el x se cancela? Y sale 4. ¿Y qué cosa es 4? Un número constante. Pues. No está afectado de ninguna variable. Ya. Si dos valores suman una constante, entonces su producto de ellos dos es máximo cuando cualquiera de ellos es la mitad de la suma constante. Voy a tomar el x más 1. Sí, solo sí, el factor x más 1 tendría que ser la mitad de la suma constante, que es 4. Esto me lleva a la conclusión que se hace máximo cuando x más 1 vale 2. Por lo tanto, ¿quién es el x que maximiza este producto 1. y que a la vez maximiza el volumen del depósito? 1. Qué bonito, por favor. Teorías de máximos y mínimos. En mi modesto librito daré todas las técnicas del máximo y mínimo. Próximamente la geometría será puesta al descubierto. Ya les informaré. Sigo avanzando el librito. Y ahorrando. Ya saben, no a la piratería, nada que lo convierta en PDF. O que llegue a Amazonas, por favor. Es lo único que se les pide. Ya le voy a tomar fotito, ¿no? Ya.
Vamos, jóvenes. Entonces, hay una pregunta más que ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ah? Ha sido pregunta de admisión reciente, 2024-1. La vamos a analizar. Dice, se desea confeccionar con material acrílico pirámides, formas de pirámide cuadrangular regular. La diferencia de un prisma con una pirámide es que los prismas tienen doble base, pero la pirámide solo tiene una base. En la parte superior solo hay un vértice. Pero si la pirámide se considera regular, recuerde que esa base debe ser un polígono regular. Pirámide regular cuadrangular significa que la base es un cuadrado. Pero me dice que el área de esa base, me la dan de datos, ¿sí? El área de esa base son 36 metros cuadrados, digamos. Oye, eso significa que el lado mide, el lado tiene que medir 6, pues, ¿no? De ese cuadrado. En el examen solamente se pedía el valor de la altura. Hubiese sido un poquito más interesante aún que se pueda pedir el área lateral o el volumen, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo acá. Ya está. Bueno. Además me dice que la arista lateral es la arista que no está en la base. Esto sería arista lateral. Entonces, recordar, en una pirámide regular, la base es un polígono regular. Y también algo que se puede añadir es que la altura tiene que caer en el centro de la base, necesariamente. De lo contrario, no sería regular. Queremos entonces la altura. Muy bien. Si yo tengo un cuadrado de lado 6, su diagonal va a medir 6 raíz de 2. ¿Está bien? Es un cuadrado. 6 raíz de 2. Pero la altura cae en el centro. Lo parte por la mitad. Ese 6 raíz de 2 en 3 raíz de 2, 3 raíz de 2. Jóvenes, ¿cómo calculamos la altura? Fácil, pues. No se cumplirá por acá el teorema de Pitágoras. Un pitagorazo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Por ley pitagórica. La altura al cuadrado más este cateto, 3 raíz de 2 al cuadrado, tiene que darme la hipotenusa 7 al cuadrado. Y de ahí nomás sale la altura, es suficiente. Altura al cuadrado, este cuadrado es 9 por 2, 18. Este cuadrado es 49. Mire, si usted le resta, le sale 31, que no se puede descomponer. Así que, conclusión, la altura de la pirámide es raíz cuadrada de 31. Esa es la alternativa, ¿no? Nada más. Ya, pero yo creo que acá le puedo complementar un poquito porque me pudieron pedir el volumen o el área lateral. A ver, para rematar, un añadido ya, un plus. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen pedido el volumen? ¿Cómo se mide el volumen de una pirámide? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es 1/3, o sea, la tercera parte del área de la base multiplicado por la altura. Eso es para pirámides. En nuestro ejemplo, el volumen se hubiese respondido lo siguiente. 1/3, la base es un cuadrado de lado 6, su área, 6 al cuadrado, multiplicado por su altura, que es raíz de 31. Ahí se da cuenta, 6 al cuadrado, 36 entre 3. La respuesta del volumen hubiese sido
12, 36 entre 3, 12 raíz de 31 metro cúbico. Otra pregunta, ¿qué hubiese pasado si te pedían el área lateral? Vamos a añadirle volumen, área lateral. Eso es lo que se suele pedir en exámenes, ¿no? ¿A qué se refiere con el área lateral? El área lateral es el área de estos triángulos De un laterales triángulo. inclinados. Que por cierto, si la base es de 4 lados, van a haber 4 de estos triángulos. Entonces, para ello es necesario calcular la altura en esos triángulos inclinados. A eso técnicamente se le llama apotema, por si acaso. Vamos a ver cómo calcularlo. Por aquí. Acá están las perpendiculares. Este lado 6 se va a partir por la mitad. 3, 3. Y esta altura se le llama apotema. Se da cuenta que el apotema sale por Pitágoras. Apotema, cateto 3, hipotenusa 7. Entonces, para calcular el área lateral, previamente hay que calcular la altura, que es el apotema. Apotema al cuadrado más 3 al cuadrado es igual, a ver, creo que lo vamos a hacer en orden. Vamos a calcular el apotema con Pitágoras. ¿Ya? Con Pitágoras decimos apotema al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 7 al cuadrado. Ya, acá me sale 49 menos 9. 49 menos 9, 40. El apotema es raíz de 40, pero 40 es 4 por 10. 4 por 10. 2 raíz de 10. Ahora sí podemos plantearnos. Fíjese cómo hubiese sido si pedían el área lateral. El área lateral de la pirámide, hay 4 de estos triángulos que rodean toda la pirámide. O sea, sería 4 veces el área de ese triángulo lateral, del triángulo lateral. Le aplicamos simplemente la fórmula general para ese triángulo. Base por altura sobre 2. De ese triángulo lateral, la base es 6 y la altura es el apotema. Este valor sería 6 por 2 raíz de 10 sobre 2. Ese 2 se cancela y el área lateral te sale 6 por 4, 24 raíz de 10. Qué interesante. Yo creo que si tenemos un adicional podemos hacer una de la... ¿Sí? Me queda, ¿no es cierto? Un tiempito. Chicos, ¿podemos hacer una de analítica? ¿Puede ser o no? Para Sí, practicar profe. algo de analítica. Sí, profe. Ya, chévere. En la Sí, profe. domiciliaria, vamos a hacer las 6 entonces, ¿ya? La 6 de la domiciliaria es una pregunta de analítica. Ya, entonces, aprovechamos que hay una de analítica ahí, la 6. Dice, se muestra en el plano cartesiano un hexágono regular. Vamos a suponer que eso es un hexágono regular y hay una recta que viene viene del origen, ¿no? Viene del origen de coordenadas. Ya, pero pasa, según se observa, por D que está en este extremo. Ya. Esta es mi recta. Ya, hexágono regular. Ya, y el lado mide 6. Ah, le han asignado un valor al lado. Ya, como es regular, ese 6 se repite en todo. Ya.
Bien, pero ¿qué es lo que se pide? La pendiente de la recta que se muestra. Ya, en geometría analítica, ¿a qué llamamos pendiente? La inclinación. Muy bien, tiene que La ver. tangente del ángulo. Muy bien, señorita, correcto. Lo dejaré acá mencionado, ¿ya? Lo dejaré acá mencionado el concepto de la pendiente de una recta. Como me acaban de decir, tiene que ver con la inclinación de la recta. Es decir, en el plano cartesiano, usted tiene una recta y esa recta, ojo, con el eje X es que forma un ángulo. ¿Sí? Con el eje X es que forma un ángulo. Ese es el ángulo de inclinación que me dice, ¿no? Que teta es el ángulo de inclinación. Bien. La llamada pendiente de una recta lo que hace es evaluar al ángulo de inclinación a través de una razón trigonométrica, que es la tangente. Lo que pasa que no siempre va a tener a la tangente conocida o al ángulo de inclinación. Hay una segunda forma que es en función de las coordenadas de dos puntos de paso. Se puede establecer que esa tangente también es así. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Eso quiere decir que se puede plantear como diferencia de Y sobre diferencia de X. Bueno, vamos a ver entonces en nuestro caso, ¿no? Yo creo que para este ejemplo lo que vamos a hacer es encontrar el ángulo de inclinación. Sí, un poquito de geometría básica para el hexágono regular. Ya, vamos a decir lo siguiente. En el hexágono regular, por ejemplo, ¿cuánto mide el ángulo exterior? El ángulo 60. exterior 60 mide grados. 360 entre 6. Ya pusimos el formulario de los polígonos, ¿no? 360 entre 6, son 6 lados. ¿No es 60 acaso? Sí. 60. Acá sería 60, 30. Ya mira, triángulo de 30 y 60. Este lado 6 es la hipotenusa. ¿Qué va a mirar 30? La mitad 3. Ya está. Ahora, otra cosa. Si el exterior vale 60, el interior vale 120. Acá también. Exterior 60, interior 120. 6 con 6 isósceles. ¿Cuánto miden estos ángulos? Con 120 falta 60. Entre 2. 30. 30, 30. ¿Qué observamos? 30 con 60 da un ángulo recto. Claro, acá está. Jóvenes, este es nuestro ángulo de inclinación. La pendiente de nuestra recta debe ser, por teoría, la tangente de ese ángulo. Pero la tangente de ese ángulo se define. Por cierto, geometría básica. Un triángulo isósceles de 120. Eso lo tienes que saber, ¿ah? Un isósceles de 120. ¿Cuánto te da en el lado mayor? 6 raíz de 3. L raíz de 3. L raíz de 3. 6, 6. 6 raíz de 3 y yo creo que tenemos la tangente. Mira, acá este cateto lo tenemos. 3 más 6, 3 más 6. Este cateto es 9. La pendiente es la tangente del ángulo. Cateto opuesto. 6 raíz de 3 entre el cateto adyacente que es 9. Y a eso se le puede sacar tercia. Ya, la pendiente de la recta sale tercia de 6, 2. Tercia de 9, 3. Oye, debe ser esa la pendiente de la recta.
2 raíz de 3 sobre 3. ¿Estamos bien con la alternativa, sí o no? 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? Sí, Está bien, profesor. ¿no? La clave la E. Bueno, chicos, creo que hemos hecho bastante y bueno, me parece muy bien que hayamos practicado, hemos explorado, ya tiene una idea de todo lo que es el curso y hay más capítulos, pero los iremos viendo durante el avance de nuestro ciclo semestral. ¿Está bien? Practique, todavía se le dejan más ejercicios adicionales. Dios mediante nos reencontramos la siguiente, creo que ya en abril, ¿no? ¿Ya en abril sería? Sí, ¿no? En abril sería nuestra siguiente sesión. Nos vemos, muchachos, cuídense mucho, no deje de estudiar, persevere para que alcance el éxito. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profesor. Gracias, Gracias. profesor. Cuídese. Gracias por la clase. Vamos, Perú. Nos vemos. Faltó la música de los guachiturros, pero ya.